Muy bien, en este vídeo lo que vamos a ver ahora va a ser las condiciones que deben cumplir las estructuras para no fallar, ¿vale? Y antes de leer esta página, que bueno, se ve así como muy condensada, pero es que quería que entrase todo en una página, voy a poner varios ejemplos de qué es lo que debe pasar o qué es lo que puede pasar para que una estructura falle. Y cada uno de esos ejemplos va a ser o va a estar relacionado con las tres condiciones que debe cumplir una estructura, que son estabilidad, resistencia y rigidez. Bien, lo primero de todo, voy a poner un ejemplo de qué debe pasar o cómo debe ser una estructura precisamente para que no sea estable. Vamos a hablar de la primera condición, que es la estabilidad. Imaginaos que tenemos un edificio muy alto, bueno, vamos a hacerlo mejor con otro color, un edificio muy alto en el que solo tiene un apoyo sobre la tierra. ¿Qué pasará cuando en este edificio sople el viento lateralmente? Pues me imagino que todos estaremos pensando que este edificio lo que va a hacer va a ser ¿qué? Caerse. Es un claro ejemplo de fallo de la estructura por estabilidad. Estabilidad. Un ejemplo también muy típico que me gusta utilizar para explicar la estabilidad es qué es lo que hacemos cuando vamos a la playa y ponemos una sombrilla. Si yo la sombrilla la pincho muy poco, esto parece un champiñón, pero bueno, vamos a suponer que es una sombrilla. En cuanto sople el viento, esta sombrilla lo que va a hacer va a ser que se va a caer. Tiene un claro fallo de estabilidad, es decir, vuelca. ¿Qué es lo que hacemos, por lo tanto, cuando queremos que la sombrilla no vuelque? Pues hacemos dos cosas. Una de ellas es que la enterramos más en tierra. Y así conseguimos que cuando hace viento lateral, la sombrilla no se vuelque. Incluso, otra cosa que hacemos con ella es que rellenamos con arena la base. ¿Verdad que sí? En el caso del ejemplo que he puesto anteriormente, cuando teníamos el edificio, pues resulta que cuando yo tengo un edificio o cualquier casa, no se apoya, sino que tiene bajo tierra lo que se llama la cimentación, que está unido al propio edificio. Eso hace que aunque sople viento lateral, la estructura se incline a lo mejor, pintado un poco exagerado, pero no llegue a volcar. Luego ya tenemos claramente el primer caso o la primera condición que debe cumplir una estructura y vamos a leerlo. La primera condición que debe cumplir una estructura es la estabilidad. ¿Qué vamos a decir? Pues vamos a decir que la estabilidad es la capacidad para mantenerse erguida o no volcar. Si borramos esto, digamos que la palabra clave sería mantenerse erguida o no volcar. ¿Qué hacemos para dar estabilidad a una estructura? Pues para dar estabilidad a una estructura añadimos masa a su base, lo que hacíamos con la sombrilla, o enterramos más abajo la base bajo tierra. Es decir, lo que hacemos con el edificio con su cimentación y lo que hacemos con la sombrilla cuando vamos a la playa. La enterramos en la arena para ganar estabilidad y que no vuelque. Incluso hacemos ese montón de arena abajo para que tenga más estabilidad y no vuelque. Un ejemplo clarísimo también de estabilidad que pongo en muchas de mis clases son las famosas pirámides. Cuando yo tengo una pirámide, claramente es una estructura con una estabilidad impresionante porque tiene mucha masa en la base y eso hace que sea imposible que vuelque. Si nosotros la estructura, en lugar de hacerla así, lo que sería la pirámide, la hiciéramos así, aunque fuese muy resistente, ya veremos cuando venga esta parte, y no se rompa, en este caso no tiene nada de estabilidad porque lo que hará será caer al suelo. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos la primera de las condiciones que debe cumplir una estructura, que es la estabilidad. Insisto, palabra clave, que no vuelque.
A partir de ahí, con nuestras palabras, podemos definirlo. Vamos ahora a la segunda de ellas, que es la resistencia. Para ello voy a poner un ejemplo claro de una estructura que no sea resistente y vamos a ver qué haríamos con ella si lo que queremos es ganar resistencia para que, insisto, no falle. Una estructura es resistente precisamente cuando ejercen fuerza sobre ella y no se rompe. Vamos a suponer que yo quiero hacer una estructura en un jardín, pues para colgar macetas. Y yo esa estructura la hago así más o menos, pero lo hago de caña de bambú. En cuanto yo aquí empiece a colgar macetas, ¿qué va a pasar con esa caña de bambú si es muy fina? Pues que se va a romper. Se va a romper por cualquier sitio. Imaginaos que yo hago una silla, ¿vale? Yo tengo una silla con su respaldo y sus 4 patas. Y resulta que la silla la hago de caña de bambú. En cuanto yo me siente encima, ¿qué va a pasar? Pues que se va a romper la silla. Eso es un claro fallo de la estructura por resistencia, carece de resistencia. No aguanta las fuerzas que actúan sobre ella. ¿Cómo puedo dar resistencia yo a esta silla? Pues de dos formas. Una de ellas, utilizando material más resistente. En lugar de utilizar caña de bambú, voy a utilizar madera, voy a utilizar hierro o voy a utilizar acero. Con un material más resistente, gano precisamente, valga de redundancia, en resistencia y la estructura no fallará por resistencia. O bien, utilizo más masa. Es decir, en lugar de utilizar caña de bambú más fina, utilizo caña de bambú más gruesa y de esa forma quizá no fallará por resistencia. Pues bien, explicado de esa manera, vámonos ahora a leer la teoría. Y nos vamos a la segunda parte, resistencia. Donde vemos que la palabra clave va a ser sin romperse. Capacidad para soportar las fuerzas que actúan sobre ella sin romperse. ¿Cómo podemos dar resistencia a una estructura? Pues lo que acabamos de decir. Podemos dar resistencia a una estructura utilizando materiales más resistentes en su fabricación. Como por ejemplo, en lugar de caña de bambú voy a utilizar acero. En ese caso la estructura aguantará las fuerzas que actúan sobre ella sin romperse. ¿De acuerdo? Vamos por tanto ya a la última parte o la tercera condición que debe cumplir cualquier estructura para no fallar. Una estructura puede fallar también por falta de rigidez. Y en este caso yo voy a poner un ejemplo pues muy tonto. Imaginaos que yo tengo una serie de barras, ¿de acuerdo? Que están unidas de esta manera. Y aquí mediante nudos. Imaginaos que estas barras están sujetas mediante unos tornillos aquí, pero que no están apretados. ¿Esta estructura será rígida o se deformará con facilidad? Pues no hay más que pensar un poco en que si hago un esfuerzo sobre esto, la estructura lo que va a hacer va a ser que se va a deformar, ¿verdad que sí? Y se va a venir hacia acá. ¿Verdad que sí? Por falta de rigidez, se deforma demasiado. ¿Cómo puedo en este caso hacer que esta estructura sea más rígida, ganar en rigidez? Pues muy sencillo. Puedo hacer dos cosas. Una de ellas, reforzar las uniones. Cojo aquí, por ejemplo, y aprieto muchísimo los tornillos. En ese momento lo que consigo es que esta estructura sea más rígida y aunque yo haga más esfuerzo aquí, esto no se vaya hacia la derecha, sino que se quede sin deformarse. Otra forma que puedo hacer para conseguir rigidez es simplemente, incluso aunque estos tornillos estén flojos, ¿vale? Voy a dibujarlos de nuevo así. Pues imaginaos que yo pongo una barra aquí que una estos dos nudos. En el momento que yo ponga esa barra, por mucho que yo quiera tirar esto hacia aquí, como esta barra está sujetando estos dos nudos, y para que esto se desplace hacia la derecha, lo que tiene que pasar es que esta barra se alargue y esa barra no va a dejar que se alargue, o no se va a alargar, lo que va a ocurrir es que vaya a dar rigidez a toda la estructura. Es decir, en el momento que yo ponga esa barra, lo que estoy haciendo es triangulando. Estoy haciendo triángulos en mi estructura consiguiendo rigidez. ¿De acuerdo? Es el claro típico ejemplo de la estructura Eiffel, que está construida por muchas barras haciendo triángulos y lo que se consigue es muchísima rigidez. O cualquier grúa de estas que vemos
en las obras están formadas por muchas barras unidas entre sí formando triángulos. Lo que estamos consiguiendo son estructuras muy rígidas con un peso bastante inferior. ¿De acuerdo? Pues bien, esa será la tercera condición que debe cumplir una estructura. Una estructura debe ser rígida, debe tener rigidez. En este caso, diremos que la rigidez es la capacidad para soportar las fuerzas que actúan sobre ella sin deformarse demasiado. Fijaros que siempre añado la palabra demasiado, porque cualquier estructura, por muy rígida que sea, siempre tiene una pequeña deformación. Bien, ¿cómo podemos conseguir que la estructura sea más rígida? Pues podemos dar rigidez a la estructura. Aquí he cambiado, en lugar de soldado, he dicho reforzando sus uniones, ¿de acuerdo? Y teniendo una forma adecuada, es decir, haciendo estructuras trianguladas, triangulando, añadiendo barras, tirantes, de forma que estemos, digamos, triangulando la estructura y haciéndola en sí más rígida. El ejemplo claro que he puesto de cualquier grúa o de la Torre Eiffel misma. Resumiendo muy rápidamente, podríamos decir ya que cualquier estructura puede fallar por tres motivos, ¿de acuerdo? Puede fallar por tres motivos. Puede fallar por estabilidad, o mejor dicho, una estructura debe tener o debe cumplir tres condiciones. Debe cumplir la condición de estabilidad, la condición de resistencia y la condición de rigidez. Cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de que se mantenga erguida y no vuelque. Debe ser estable. Cuando hablamos de resistencia, debe soportar las fuerzas que actúan sobre ella sin romperse. Y finalmente, cuando hablamos de rigidez, es que cuando actúan fuerzas sobre ella, digamos que no debe deformarse demasiado. A partir de ahí podemos ver en cada uno de los casos cómo dar estabilidad, resistencia o rigidez a esa estructura en cada uno de los casos. Muy bien, pues eso es todo y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, un saludo.